Simetría 3. Emmy Noether, tiempo, energía y cordura. La simetría en general es cambio sin cambio, pero fue la asombrosa Emmy Noether, 1882-1935, quien estableció una conexión íntima entre la simetría matemática de las leyes físicas y la existencia de cantidades físicas concretas que no cambian. X no cambia con el tiempo. Es una frase larga y además negativa, así que mejor solemos decir X se conserva. En ese lenguaje, el teorema de Noether dice que las simetrías de la ley física dan lugar a cantidades conservadas. Así, en el trabajo de Emmy Noether, nuestra correspondencia visionaria ideal equivale a real se convierte en un teorema matemático. Sin duda, un ejemplo concreto de un par noetheriano, simetría implica ley de conservación, será bienvenido en este punto. Y aquí podemos descubrir una piedra preciosa. Se trata, creo, del resultado individual más profundo de toda la física. En nuestro ejemplo, la simetría es lo que se denomina simetría de traslación temporal. Esa jerga puede parecer intimidante, pero su significado es simple. Las mismas leyes de la física que rigen hoy rigieron en el pasado y regirán en el futuro. La suposición de que las mismas leyes rigen siempre puede no sonar, de primeras, como una suposición de simetría, pero eso es lo que es, porque dice que puedes cambiar el significado de tiempo, que aparece en las leyes de la física sumando o restando una constante, sin cambiar el contenido de las leyes. En la jerga de las matemáticas y la física, el desplazamiento en una cantidad constante, ya sea en el espacio o en el tiempo, se llama traslación. La simetría de traslación temporal es la sabiduría del Eclesiastés. Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, y nada nuevo hay bajo el sol. Lo que Shakespeare lamentaba aquí, si no hubiera nada nuevo, sino lo que ya ha sido antes, cuán engatusado está nuestro seso que, esforzándose por inventar, no hace sino soportar el segundo lastre de un niño anterior. No es la misma cosa. La simetría de traslación temporal se aplica a las leyes que relacionan sucesos, no a los sucesos en sí mismos. Para expresarlo de manera formal, la simetría de traslación temporal es una propiedad de nuestras ecuaciones dinámicas, pero no dice nada de las condiciones iniciales. Hacia el final de este interludio trataré de manera crítica la conjetura de la simetría de traslación temporal, pero ahora tomémosla al pie de la letra. Tiempo y energía. Según el teorema de Noether, toda simetría de las leyes implica la conservación de alguna cantidad física. Para la simetría de traslación temporal, la cantidad conservada es la energía. La energía, como concepto físico, tiene una historia estrafalaria. Quisiera repasar brevemente unos cuantos puntos culminantes de esa historia. En primer lugar, porque es interesante, pero sobre todo aquí porque ello resalta la importancia de la percepción de Emmy Noether. Una breve historia de la energía. Hoy sabemos que la energía hace rodar el mundo. Buscamos sus fuentes, la almacenamos, discutimos su precio, sopesamos las compensaciones implicadas en obtenerla de distintas formas y así sucesivamente. La familiaridad con el concepto, sin embargo, no debería ocultarnos el carácter esencialmente extraño de la energía. La idea de que la conservación de la energía es un principio fundamental no surgió hasta mediados del siglo XIX. Incluso entonces, ¿por qué tendría que cumplirse eso? Era un completo misterio, hasta el descubrimiento de Noether. Ni siquiera hoy, como explicaré, creo que hayamos llegado al fondo del asunto. En los forcejeos conceptuales que precedieron la claridad de Newton, los científicos que intentaban comprender el movimiento hallaron una y otra vez en distintas clases de problemas que el cuadrado de la velocidad de un cuerpo saltaba aquí y allá como una medida especialmente útil del movimiento del cuerpo. Galileo, por ejemplo, halló que, para los cuerpos que se movían bajo la influencia de la gravedad cercana a la Tierra, como piedras lanzadas, balas de cañón, o, cosa que midió con mucha atención, bolas que ruedan por un plano inclinado y péndulos, un cambio dado de altura da siempre un cambio fijo del cuadrado de la velocidad, con independencia de todo otro detalle.
En retrospectiva, entendemos ese extraño resultado como un ejemplo de conservación de la energía. Hay dos contribuciones a la energía total del cuerpo, la cinética y la potencial. La energía cinética, energía del movimiento, es proporcional al cuadrado de la velocidad del cuerpo, mientras que la energía potencial, energía de la posición, para la gravedad cercana a la Tierra es proporcional a su altura. La conservación de la energía dice que los cambios en la energía cinética deben compensarse con cambios en la energía potencial, que es otra forma de exponer el descubrimiento de Galileo. Es crucial para nuestra historia mencionar que el resultado de Galileo no era una observación directa, sino una idealización. Lo demostró como un teorema en un modelo matemático que desatendía la resistencia del aire, la fricción y otras complicaciones omnipresentes en la realidad. Usando bolas pesadas en lugar de plumas, por ejemplo, y tomando otras precauciones, Galileo pudo hacer experimentos en que el efecto de esas complicaciones es pequeño, y su modelo conservador de la energía es razonablemente preciso. Estrictamente hablando, sin embargo, la versión galileana de lo que a su debido tiempo se convirtió en la ley de conservación de la energía nunca es verdad exactamente en ningún sistema real, como él sabía muy bien. Para Galileo no era más que un hecho curioso sobre un modelo idealizado. En la mecánica clásica de Newton, la conservación de la energía se convirtió en un teorema más general, pero seguía siendo una idealización, más que una descripción de la realidad. El teorema de conservación de la energía de Newton se aplica a sistemas de partículas que interactúan entre sí mediante fuerzas cuya magnitud depende solo de su distancia relativa. En ese marco, el teorema te dice qué es la energía, a saber, es la cantidad que aparece en el teorema y permanece constante en el tiempo. De nuevo, encontramos que la energía total está compuesta de una pieza cinética y otra potencial. La energía cinética siempre toma la misma forma. La obtiene sumando para cada partícula su masa multiplicada por su velocidad al cuadrado, todo dividido por 2. La energía potencial es una función de las posiciones relativas, cuya forma precisa depende de la naturaleza de las fuerzas. Muy bien hasta ahí. Pero las fuerzas de fricción en la mecánica newtoniana arruinan la conservación de la energía. Aunque ese hecho no contradice el teorema de Newton, puesto que las fuerzas de fricción quedan fuera de las suposiciones del teorema, la fricción no se describe por fuerzas entre partículas dependientes de la distancia. Sí que limita las aplicaciones del teorema a la realidad. Cuando añadimos la electrodinámica de Maxwell, las cosas se ponen más complicadas, pero la conclusión básica es similar. En el marco extendido aún podemos derivar, dadas ciertas suposiciones, un teorema matemático de conservación de la energía, pero, en primer lugar, el significado de energía queda modificado. En concreto, debe incluirse una tercera forma de energía, además de la cinética y la potencial. Hay también una energía de campo, que, como su nombre indica, depende de la magnitud de los campos, y es la energía total, cinética más potencial más de campo, lo que es constante. Peor aún, incluso esta versión más complicada de la conservación de la energía solo es válida si ignoramos tanto la fricción como la resistencia eléctrica. Recuerdo bien que, cuando yo estaba aprendiendo estas cosas, me sentía francamente escéptico y poco impresionado. Me daba la impresión de que la denominada ley de conservación de la energía era un parche chapucero. Cada vez que se descubría una fuerza o efecto, violaba la ley existente, y uno tenía que inventar nuevos tipos de energía para taponar la fuga como bien pudiera. E incluso entonces podía aparecer nuevas fugas. Ni en la mecánica de Newton ni en la electrodinámica de Maxwell, la conservación de la energía es un principio exacto y general. Parece ser más bien un resultado útil pero aproximado que se aplica solo en determinadas circunstancias. Como no tenía un fundamento conceptual profundo, hasta donde yo podía ver, y en cualquier caso era solo aproximada, no veía ninguna razón para esperar que la conservación de la energía fuera una guía fiable para la exploración de cualquier cosa esencialmente nueva. La idea de que la conservación de la energía podía ser un principio fundamental, con una validez exacta,
emergió de forma gradual en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un descubrimiento inspirado por las necesidades de la tecnología. Desde el amanecer de la historia, la gente había probado muchas técnicas para poner las cosas en movimiento, con la mente puesta en tareas útiles como transportar personas y bienes, asellar castillos, moler el grano y muchas otras aplicaciones. Durante la Revolución Industrial, las máquinas se hicieron centrales en la vida económica, y optimizar su utilización se convirtió en una cuestión capital, de modo que el problema de alimentarlas se estudió con intensidad, tanto de modo experimental como teórico. Pensar sobre la energía y sus transformaciones resultó ser el enfoque más fructífero. Quedó patente, en particular, que las aparentes violaciones prácticas de la conservación de la energía, debidas a efectos como la fricción y la resistencia eléctrica, siempre implican pérdida de energía, con la implicación práctica de que uno debería centrarse en el precio de la energía en cualquiera de sus formas y en minimizar las pérdidas. Esa tendencia a perder energía pero nunca a ganarla explicaba el fracaso de los tecnólogos en diseñar máquinas autocontenidas y autoalimentadas, las llamadas máquinas de movimiento perpetuo, y más en general porque las máquinas necesitan una fuente de alimentación. Se observó también que la pérdida de energía viene siempre acompañada de la producción de calor. Varios científicos con diversos grados de claridad interpretaron esa situación de forma positiva. Propusieron que la conservación de la energía es realmente una verdad general, pero que hacer su seguimiento implica reconocer que el calor es otra forma más de energía. Inspirado por ese punto de vista, James Prescott Joule hizo una serie de experimentos exquisitos, usando cuerpos en caída para empujar ruedas de molino que a su vez calientan el agua. Para demostrar el punto clave de modo cuantitativo, una cantidad dada de energía del cuerpo en caída produce una cantidad proporcional de calor. Tras ese triunfo, el mundo científico aceptó la conservación de la energía como un principio de trabajo. La naturaleza había hablado y había dicho con claridad que hay algo muy correcto en esa idea. Pero a falta de una justificación más profunda que la de que funciona, la ley permaneció tan misteriosa como precaria. Funciona significa en realidad ha funcionado hasta ahora. No se podía descartar que algún nuevo descubrimiento revelara fisuras. No sería la primera vez. La conservación de la masa era una piedra angular de la mecánica newtoniana, y sirvió muy bien en verdad como un principio de trabajo durante más de 2 siglos, tanto en la mecánica celeste como en toda clase de aplicaciones a la ingeniería. La conservación de la masa fue puesta a prueba de manera rigurosa y puesta a trabajar por Anthony Lavoisier en los experimentos que marcaron el principio de la química cuantitativa moderna. En el siglo XX, sin embargo, la grave violación de la ley de la conservación de la masa es un tópico de la física extrema. En un colisionador de electrones y positrones de alta energía, la colisión de dos partículas muy ligeras, un electrón y un positrón, genera de forma rutinaria docenas de partículas cuya masa total suma muchos miles de veces la masa total de partida. Dado que la energía parecía un batiburrillo de muchas clases de cosas diferentes, cinética medía en el movimiento, potencial medía en la posición, de campo medía en principio en fuerza sobre las cargas y las corrientes, calorífica medía en cambio de temperatura, y otras que no he mencionado, parecía abierta a nuevas modificaciones o tal vez incluso a excepciones. Emmy Noether puso el concepto de energía bajo un foco nítido, al fundamentar la conservación de la energía en la uniformidad de las leyes físicas en el tiempo. Reveló su verdadera naturaleza y descifró su belleza oculta. Mediante su magia matemática, Emmy Noether convirtió una torpe rana en un príncipe hermoso. La emergencia a partir de la tecnología del concepto moderno de conservación de la energía, culminando en la explicación por Noether de sus raíces en la simetría, es un ejemplo maravilloso de real implica ideal. ¿Podría la conservación de la energía seguir el camino de la conservación de la masa? En ciencia, lo único sagrado es la realidad, y a la realidad le gusta producir sorpresas, estemos o no preparados para ellas. Pero el teorema de Noether pone el listón muy alto. Si la conservación de la energía fallara, tendríamos que repensar o bien los conceptos básicos que utilizamos para formular las leyes de la física,
o bien nuestras ideas sobre la uniformidad del tiempo o ambas cosas. La mayoría de nosotros lee ese resultado como un aviso, que nos informa de que pensar sobre la violación de la conservación de la energía, en ausencia de un empujón de la naturaleza, es poco probable que resulte fructífero. ¿Por qué pedir prestado un problema? Más lecciones de Noether. La uniformidad de las leyes físicas en el espacio, como su uniformidad en el tiempo, refleja un tipo de simetría llamado simetría de traslación espacial. Según el teorema de Noether, tendría que haber una cantidad conservada correspondiente, y la hay, el momento. Las leyes físicas deberían parecer las mismas, también cuando se las mira desde distintas orientaciones. Este es otro principio de simetría, llamado simetría rotacional. Según el teorema de Noether, tendría que haber una cantidad conservada correspondiente, y de nuevo la hay, el momento angular. Como la conservación de la energía, estas grandes leyes de conservación tienen una historia larga y distinguida, habiéndose derivado en casos especiales bajo unas suposiciones más restrictivas pre-Noether. De hecho, una de las leyes de Kepler, la que dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, refleja la conservación del momento angular, porque la velocidad de barrido es proporcional al momento angular. Pero el teorema de Noether, al conectarlas con simples aspectos cualitativos de la realidad física, ofrece una percepción profunda en el porqué de la existencia de esas leyes. En las fronteras de la física moderna, como veremos pronto, el teorema de Noether se ha convertido en una herramienta esencial de descubrimiento. Mediante él relacionamos la estética teórica de una posible simetría y la pregunta: ¿son bellas mis ecuaciones?, con la dura realidad de la medición física y la pregunta: ¿son verdaderas mis ecuaciones? Ha sido todo muy eficaz e inspirador, y, sin embargo, tengo la sensación de que nos falta aún algo importante, y no soy el único. Nada menos que Niels Bohr, en la década de 1920, enfrentado con unos experimentos desconcertantes sobre la radioactividad, jugueteó brevemente con la idea de que la energía no se conserva. Lev Landau, otra figura reverenciada entre los físicos, propuso más tarde que las estrellas violan la conservación de la energía. La fuente energética de las estrellas, la combustión nuclear, no se aclaró hasta mediados del siglo XX. Toda deducción descansa en suposiciones, y el teorema de Noether no es una excepción. De hecho, las suposiciones que incluye el teorema de Noether son bastante abstractas y técnicas y arduas de precisar. Para los expertos, el teorema se demuestra para sistemas cuyas ecuaciones resultan de variar un lagrangiano. Hay buenas razones para admirar los sistemas que se pueden describir de ese modo, pero las razones son complicadas y no está claro, al menos para mí, por qué, o incluso si son obligatorias. Tengo la sensación de que un resultado tan importante y tan fácil de enunciar debería tener una explicación más directa e intuitiva. Si tuviera una, estaría encantado de compartirla aquí. De momento, todo lo que puedo decir es que sigo buscándola.